No todos aquellos que viajan sin rumbo están perdidos, enseñó en su historia J.R.R. Tolkien. Pero si sientes que es tu caso, te doy la bienvenida a este espacio que va de poesía, cuentos y novelas en un 100%. Cada semana, una nueva emisión dedicada a mujeres y hombres de la literatura, en un viaje de 10 episodios imperdibles. Mi nombre es Esteban Poblete, y este es mi podcast. Aquí me libro. Hola a todas y a todos. Arranca una nueva emisión de este podcast pensado para amantes de los libros y las mentes que le dan vida con su escritura. Esto es, Aquí me libro. Muchas gracias por estar del otro lado. Escucha el quinto episodio ya de una temporada que ha salido de destacados autores. En esta oportunidad no será diferente. Dejamos de lado por un momento la poesía, dedicando el programa a uno que con sus novelas, y con sus polémicas también, ha quedado en la historia de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Otro premio Nobel de literatura. Te hablo de Mario Vargas Llosa. Con él como protagonista, les traigo una pregunta, una cuya respuesta puede dar origen a un debate para quien lo crea. ¿Es posible separar la obra del artista? Yo al menos no voy a adelantar mi respuesta. Es más, ni siquiera considero que mi opinión sea necesaria al plantear esta clase de interrogantes. Lo que sí me parece valioso es oír las posiciones que aprueban o rechazan esa posibilidad, ya que buenos argumentos pueden señalarse en ambos casos. Para ahondar en ello, recurro a uno de los escritores del boom latinoamericano, a todas luces un autor imprescindible en nuestra lengua, que sin embargo, genera cuestionamientos y críticas no solo en el plano literario, también lo hace en su beta política, a la que más tarde me voy a referir detenidamente. Antes, y como ya es una costumbre en este espacio, daré paso a una breve reseña del protagonista de la jornada. Escuchas, Aquí me libro. Cada semana, nuevos episodios. Los orígenes de Mario Vargas Llosa, nacido en 1936, podrían considerarse tumultuosos. Al año de vida, dejó junto a su madre la ciudad peruana de Arequipa, para instalarse y pasar su infancia en Bolivia, específicamente en Cochabamba. En esos años creía, o lo hicieron creer más bien, que su padre había fallecido, lo que cambió al conocer la verdad a sus 10 años. Se le contó su historia, para no entrar en detalles de la separación que tuvieron sus padres en 1937. Es que su apacible vida en Bolivia, como podría esperarse del cuidado protector de su entorno familiar materno, se vio bruscamente acabada cuando regresó al Perú. Lo hizo en 1946, a Piura, siguiendo a su madre y a su abuelo, cuando este último asumió la prefectura en dicha localidad. Allí también encontró a su padre, Ernesto Vargas, a quien creía muerto, quien, tras retomar su relación sentimental con Dora Llosa, se los llevó a ambos a Lima, iniciando otra etapa para el escritor, la de su adolescencia, donde conocería de cerca el trato autoritario y la violencia, así como también el despertar de su beta literaria. Sus lecturas predilectas de este tiempo serían de gran influencia posterior. Me refiero a los franceses Victor Hugo y Alejandro Dumas. A ellos se aferró protegiéndose del trato hostil de su padre y los rencores inconclusos con parte de su familia materna. Esa formación como lector dio paso natural a la escritura, y a sus 16 años se expresó con un drama llamado La huida del Wink, obra que llegó a estrenarse luego en el teatro. Y lo siguiente en la vida de Vargas Llosa fue profundizar sus estudios literarios y también colaborar con medios de prensa. Como escritor, cabe decir que en 1962 comenzó a tener gran reconocimiento entre sus pares. Su novela La ciudad de los perros ratificaba un talento que 3 años antes había mostrado con Los jefes. Revisemos estos dos trabajos a continuación. «1959 fue el año donde se publicó su primer libro de cuentos, llamado Los jefes. La obra reúne parte del material que desarrolló en sus primeros años, algunos ya publicados en diarios de la época, junto a otros de carácter inédito. Como es frecuente entre los escritores que comienzan, volca en gran medida su historia personal, con las libertades propias que ofrece la ficción. Así, el título que da nombre a la colección es protagonizado por un adolescente piurano que presenta más de algún problema con el director del colegio, tal y como se vio en la propia biografía del autor, con los conflictos que tuvo con su padre, la principal figura de autoridad. Escucha ahora un fragmento de ese relato. De inmediato, el vocerío aumentó hasta ensordecer. Horario, horario, horario. Los profesores, cautamente,
habían desaparecido cerrando tras ellos la puerta de la sala de estudios. Al pasar los de quinto junto al rincón donde Teobaldo vendía fruta sobre un madero, dijo algo que no oímos. Movía las manos, como alentándonos. Puerco, pensé. Los gritos arreciaron, pero ni el compás de la marcha ni el estímulo de los chillidos bastaban para disimular que estábamos asustados. Aquella espera era angustiosa. ¿Por qué tardaba en salir? Aparentando valor aún, repetíamos la frase. Más habían comenzado a mirarse unos a otros y se escuchaban, de cuando en cuando, agudas risitas forzadas. No debo pensar en nada, me decía. Ahora no. Ya me costaba trabajo gritar. Estaba ronco y me ardía la garganta. De pronto, casi sin saberlo, miraba al cielo. Perseguía un gallinazo que planeaba suavemente sobre el colegio, bajo una bóveda azul, límpida y profunda, alumbrada por un disco amarillo en un costado, como en un lunar. Bajé la cabeza, rápidamente. Pequeño, amoratado, Ferrufino había aparecido al final del pasillo, que desembocaba en el patio de recreo. Los pasitos breves y chuecos, como de pato, que lo acercaban, interrumpían abusivamente el silencio que había reinado de improviso, sorprendiéndome. La puerta de la sala de profesores se abre, asoma un rostro diminuto, cómico. Estrada quiere espiarnos. Ve al director a unos pasos, velozmente. Se hunde. Su mano infantil cierra la puerta. Ferrufino estaba frente a nosotros. Recorría desorbitado a los grupos de estudiantes enmudecidos. Se habían deshecho las filas. Algunos corrieron a los baños. Otros rodeaban desesperadamente la cantina de Teobaldo. Javier, Reigada, León y yo quedamos inmóviles. No tengan miedo, dije, pero nadie me oyó, porque simultáneamente había dicho el director: toqué el pito, Gallardo. De nuevo se organizaron las hileras, esta vez con lentitud. El calor no era todavía excesivo, pero ya padecíamos cierto sopor, una especie de aburrimiento. Se cansaron, murmuró Javier. Malo. Y advirtió furioso. Cuidado con hablar. En cuanto a su debut como novelista, Mario Vargas Llosa lo haría en grande. La ciudad de los perros irrumpió en la escena literaria sumando elogios y premios. Lo que no es una virtud en sí misma, cabe agregar, pero que de igual manera ayuda a concitar mayor atención entre los críticos y especialmente entre los lectores. En el caso de esta publicación, destacó con el premio Biblioteca Breve en 1962 y 2 años más tarde con el premio de la Crítica Española. Es que hablar de la ciudad de los perros es hablar del boom latinoamericano, pero ya vamos a llegar ahí. No salgamos aún de la novela que le debe mucho a la mala relación con su padre. Es que tiempo atrás, a sus 14 años, Mario Vargas Llosa había sido enviado al Colegio Militar Leoncio Prado. Allí fue sometido a una disciplina castrense, que luego llevaría a la ficción para volver a cuestionar las formas autoritarias y reflexivas, conceptos que lo siguen a lo largo de su vida. La brutalidad de un grupo de militares puesta al servicio de su novela, para entenderla en toda su dimensión, que no es otra cosa que la idea misma de virilidad y los conceptos erróneos que tanto mal hacen a quien se está educando. Esas experiencias, sumadas a la fantasía y mucho rigor del lector, fueron, en palabras del autor, claves para inventar una historia con la cual comenzaría a sentir que se hacía realidad el sueño de niño, llegar a ser algún día escritor. Lo que sigue es un fragmento de su obra. Podría ir y decirle: dame 20 soles. Ya veo, se le llenarían los ojos de lágrimas, me daría 40 o 50. Pero sería lo mismo que decirle: te perdono lo que le hiciste a mi mamá, y puedes dedicarte al puterío con tal que me des buenas propinas. Bajo la bufanda de lana que le regaló su madre hace meses, los labios de Alberto se mueven sin ruido. El sacón y la cristina que lleva hundida hasta las orejas lo defienden contra el frío. Su cuerpo se ha acostumbrado a la presión del fusil, y ahora casi no siente. Ir y decirle: ¿qué ganamos con no aceptar un medio? Deja que nos mande un cheque cada mes hasta que se arrepienta de sus pecados y vuelva a casa. Pero ya veo, se pondrá a llorar y dirá que hay que llevar la cruz con resignación, como nuestro Señor, y aunque acepte, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se pongan de acuerdo y no tendré mañana los 20 soles? Según el reglamento, los imaginarias deben recorrer el patio del año respectivo y la pista de desfile, pero él ocupa su turno en caminar a la espalda de las cuadras junto a la alta baranda descolorida que protege la fachada principal del colegio. Desde allí, entre los barrotes, como el lomo de una cebra, la carretera asfaltada que serpentea al pie de la baranda y el borde de los acantilados. Escucha el rumor del mar y, si la neblina no es espesa, distingue a lo lejos, igual que una lanza iluminada, el malecón del balneario de la Punta, penetrando en el mar como un rompeolas. Y al otro extremo, cerrando la bahía invisible, el resplandor en abanico de Miraflores, su barrio.
El oficial de guardia pasa revista a los imaginarios cada 2 horas. A la 1 lo hallará en su puesto, mientras Alberto planea la salida del sábado. Podría que unos 10 tipos se soñaran con la película esa, viendo tantas mujeres en calzones, tantas piernas, tantas barrigas, tantas... me encargan novelitas. Pero ¿acaso pagan adelantado? ¿Y cuándo las vería si mañana es el examen de química? Y tendré que pagarle al jaguar por las preguntas, salvo que vaya no me sople a cambio de cartas. Pero ¿quién se fía de un negro? Podría que me pidan las cartas, pero ¿quién paga el contado a esta altura de la semana? Si ya el miércoles todo el mundo ha quemado sus últimos cartuchos en la perlita y en las timbas. Podría gastarme 20 soles si los consignados me encargan cigarrillos, si los pagaría en cartas o novelitas. Y la que se armaría, encontrarme 20 soles en una cartera perdida en el comedor, o en las aulas, o en los excusados, meterme ahora mismo en una cuadra de los perros y abrir roperos hasta encontrar 20 soles, o mejor sacar 50 centavos a cada uno para que se note menos, y solo tendría que abrir 40 roperos sin despertar a nadie, contando que en todos encuentre 50 centavos. Podría ir donde un suboficial o un teniente. Présteme 20 soles que yo también quiero ir donde la pies dorados. Ya soy un hombre. ¿Qué mierda grita ahí? Sin disfrazar la violencia que rodea la cultura castrense, en esta novela se cuestionan valores arraigados en la sociedad latinoamericana de mediados del siglo XX. Pero ese machismo, o el patriarcado del que emana, no es ajeno a nuestros días. Y este es otro elemento que volverá a tratarse con motivos de los cuestionamientos que pueden dirigirse hacia el autor más allá de su obra. Y es que la interrogante ya ha sido formulada parafraseando al artista. ¿Cuándo se joyó Vargas Llosa? Recuerda suscribirte y seguir los nuevos contenidos cada semana. Y escucha el 5º episodio de la primera temporada, Mario Vargas Llosa, separando la obra del artista. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Se pregunta Zabalita, mientras recorre con mirada desencantada un país gris, alicaído. La pregunta, que tal vez ya conocías, da inicio a otra de sus obras cumbre. Te hablo de Conversación en la Catedral. Allí, con ambiente enrarecido o triste si se quiere, el autor imprime una visión crítica del periodo dictatorial de Manuel Odría, militar que gobernó el Perú entre 1948 y 1956, y aborreciendo en aquel entonces las manifestaciones arbitrarias del poder, escribió sobre un periodista treintañero cuyo origen acomodado había quedado atrás luego de su paso universitario en San Marcos, espacio de lucha contra la dictadura. Ese personaje hastiado se reencuentra con una figura de su pasado, cosa que yo no pretendo profundizar, ya que no busco arruinar la experiencia de ustedes como lectores. Únicamente subrayo, en este sentido, que Mario Vargas Llosa no teme escribir sobre los vicios, la corrupción y la doble vida. Se le da bien, de hecho. Pero dejémoslo en sus palabras. Te invito a conocer un fragmento de esta novela. Santiago se arrodilla junto al batuque. Le rasca la cabeza, le da de lamer sus manos. Tiembla. Gotea pis. Se tambalea borracho y solo él en el descampado comienza a brincar y a hurgar la tierra, a correr. Acompáñeme, vea en qué condiciones se trabaja. Toma a Santiago del brazo. Ácidamente le sonríe. Escríbase algo en su periódico. Pida que la municipalidad no aumente la partida. Galpones malolientes y en escombros, musilogrías a acero, bocanadas de aire mojado. A 5 metros de ellos, una oscura silueta, de pie junto a un costal, forcejea con un salchicha que protesta con voz demasiado fiera para su mínimo cuerpo y se retuerce histérico. Ayúdalo, Pancras. El sambo bajito corre, abre el costal, el otro zambolla adentro al salchicha. Cierran el costal con una cincha, lo colocan en el suelo y el batuque comienza a gruñir. Tira de la cadena gimiendo. ¿Qué te pasa? Mira espantado. Ladra ronco. Los hombres tienen ya los jarrotes en las manos. Ya comienzan 1, 2, a golpear y a rugir. Y el costal danza, bota, aúlla enloquecido. 1 o 2 rugen, los hombres y golpean. Santiago cierra los ojos, aturdido. En el Perú estamos en la edad de piedra, mi amigo. Una sonrisa agridulce despierta la cara del calvo. Mira en qué condiciones se trabaja. Dígame si hay derecho. Ojo que su enemistad hacia las fuerzas opresoras también fue plasmada en otra de sus publicaciones, aunque paulatinamente ese pesimismo local derivó en nuevas formas, ya cercanas a la mofa, a lo cómico, como es posible identificar en Pantaleón y las visitadoras. La mutación en Vargas Llosa, para quien haya seguido su carrera evaluándola de manera crítica, podrá comenzar a advertirse con este cambio en sus producciones. No deja de ser un escritor avesado ni reconocido, al contrario, goza de gran popularidad tanto a nivel académico como entre sus lectores.
pero a medida que consolidaba un estilo, el imaginario que compuso sus más altas obras comenzó a decaer. En 2010 recibe el Premio Nobel de Literatura, con méritos que jamás podrían lodar, pero es el año también donde se publica El sueño del Celta, y no creo que se sitúe a este libro entre lo más destacado de su obra. Lo que antes era ágil, combinando nociones del presente y un pasado, fue dando paso a textos más elaborados, abundantes en datos pero carentes de esa chispa que lo caracterizó en una primera etapa como novelista. Eso en cuanto a su beta literaria, claro está, que va en un carril diferente al que busco desarrollar en esta misión, porque la figura del escritor, con el paso del tiempo, ha mutado y en mi opinión personal se ha visto relegada a un segundo plano incluso. Hablar hoy de Mario Vargas Llosa nos remite más a la persona política, y no desconozco el alcance político de una obra como La ciudad de los perros o Conversación en la catedral. Es evidente que sus novelas están al servicio de un mensaje contundente y eminentemente político. A lo que me refiero más bien es al rol que ejerce como un actor político más allá de la literatura de ficción, al opinante crítico de las dictaduras, que no hace mucho tiempo, en Chile, apoyó la candidatura de la ultraderecha fascista, pro Pinochet. Entonces sí, vuelve la pregunta. ¿Cuándo se jodió Vargas Llosa? Esto puede parecerte polémico. Es dable considerar que su presencia como escritor nunca mermó, o puede creerse que sus libros más recientes sobresalen tanto como sus primeras obras. Quiero decir, hay muchos de gustos personales en ello, y mal podría yo arrogarme el juicio correcto en esta materia. Así que me aparto y sorteo el dilema escuchando, leyendo otras personas ligadas al ambiente, cuyas opiniones me parecen dignas de destacar. Una de ellas, si recuerdo bien, es la de Alejandro Zambra, que observa en su par un ánimo pesimista, ya no solo como elemento de sus ficciones, sino como una forma de analizar toda la realidad, que es incompatible con la vida misma. En sus palabras, y por naive que suene, le aburre un Vargas Llosa diciendo que se acabó todo. Lo que se acaba es la vida de él, ironiza. Pero claro, esa es una de muchas opiniones, y no puede desconocerse que el escritor chileno pertenece a otra generación, una que parece dispuesta a matar al padre. De regreso al protagonista de la jornada, lo que sí es posible observar, más allá de cualquier gusto personal, es que cambió. Quien tuviera cercanía con el socialismo en los 60 y a principios de los 70 para alcanzar el desarrollo de Latinoamérica, comenzó a distanciarse de estas ideas. Abrazó ideas diferentes, más cercanas al libre mercado, al pluralismo liberal, alejándose de Cuba y de la figura de Fidel Castro, lo que en clave político partidista, para algunos, se resume como un cambio de bando. Ojo que acá yo al menos hago un matiz. He leído y me parece que el tono de las críticas anteriores apunta a que nunca fue verdaderamente un hombre de izquierda, valiéndose del auge de sus ideales para crecer y desarrollarse. Pero creo que esto requiere un análisis. La figura de Fidel Castro, controversial por decirlo menos, no está del todo alejada del autoritarismo, por más que su revolución del año 59 derrocara al dictador Batista. Y basta conocer un poco de la biografía de Vargas Llosa para entender que no podría sentir simpatía por un gobernante que incurriera en violaciones de los derechos humanos, más allá de la posición política. Eso es, al menos, lo que yo he sabido. Dicho lo dicho, no veo motivo de escándalo que una persona cambie de pensamiento político. Son decisiones personales a la larga, y que pueden tener su origen en un sinfín de razones. Entonces no voy a demonizar que sea un crítico de la idea de izquierda y cercano a la derecha liberal. Es más, recuerdo que fue aplaudido en Chile cuando se refirió a la derecha cavernaria, a esa derecha que se opone irreflexivamente a cuanta reforma exista y que no consigue más libertad que la económica. Defender el pinochetismo, negarse a toda forma de despenalización del aborto, es parte de una derecha reaccionaria que le hace mal a la democracia. Y sin embargo, cuando esas mismas ideas pudieron llegar a la moneda de la mano de Kast, no dudó en respaldarlo. El mensaje, que lo pueden encontrar en diferentes medios escritos de prensa, tristemente no pareciera ser el de un pensador destacado, ni menos un Nobel de literatura. Es simple, tanto que podría ser parte de cualquier minuta de operador político que niega la realidad en busca de instalar un mensaje a simple de caricaturas y argumentos falaces para ello. Y no les voy a decir otra cosa. Me pareció decepcionante que apoyara al candidato ultraconservador pinochetista, al hombre de las cavernas, si parafraseo al propio autor. No puede pretender que el mundo vea como centro derechista a alguien con ese diario político, que lo acerca más a un Bolsonaro o a un Trump. ¿Dónde quedó el hombre que iba contra los autoritarismos? Vargas Llosa cambió, sí, y no es consistente en su relato, lo que si bien no daña su escritura per se, crea un abismo con la realidad, una desconexión que a mi entender calan sus ficciones recientes, contundente en hitos, datos y referencias, ya que hay una imagen que cuidar, una imagen culta que cuidar, pero que va careciendo de alma, de eso que enlaza con un pueblo, sus dolores, sus esperanzas. ¿Pero qué piensas tú? ¿Es posible separar la obra del artista? Si te gusta el contenido de este podcast, recomiéndalo entre tus amigos. Hagamos de este espacio un encuentro entre amantes de los libros y la escritura. ¿Escuchas? Aquí mi libro. Martín Cohen,
también escritor y ensayista, cree que es indispensable separar la obra del artista. Distingue lo que puede parecernos la persona respecto de lo que puede parecernos la obra que esa persona haya hecho, sin tener que ser opiniones correlativas. En ese sentido, una mala persona, y vaya a saber uno qué diablo significa eso en estos días, puede crear una obra excelente o no. No hay relación directa. Además, eso también le corresponde decirlo al que recibe y se aproxima a la obra, y me refiero únicamente a la producción en sí, y no a un juicio moral de la persona detrás de ella. Cada uno sabrá si nos parece relevante su posición política, o si se quiere poner acento a los comportamientos en otras aristas de su vida. No obstante, y como sostiene otra corriente de pensamiento, es imposible escindir por completo a la persona de su obra, siendo un deber para el artista mantener la consistencia entre su creación y sus comportamientos. Mal podría una persona corrupta escribir sobre la probidad, y de hacerlo, es innegable que ese texto adolece de consistencia y no será una obra destacada. La verosimilitud es un rasgo que consolida un relato, y me atrevo a decir que la literatura de Vargas Llosa, al menos en lo que a novelas de ficción refiere, decayó en calidad por lo mismo. ¿Cómo podría conectar con esa Latinoamérica golpeada por la corrupción, por una desigualdad estructural, si el autor parece más preocupado de una mirada universal, documentada y a la vez distante? Pero tampoco me malentiendan, la menor calidad viene en relación a su propio legado, porque siguen siendo obras que van a tener miles de lectores en el mundo y probablemente exhibiendo un talento que en verdad yo quisiera tener, así que recomiendo sus libros, especialmente los antiguos, con el mayor de los ahíncos. En cuanto a su beta política, yo al menos prefiero pasarla por alto, y así evito decepciones, lo que como lector no sé qué tanto me suma en realidad. Voy a nombrar otras obras que no comenté en esta emisión por falta de tiempo, y que quisiera que tuvieras en mente porque lo más probable es que te puedan llegar a gustar. Pienso en La Casa Verde, en La tía Julia y el escribidor, y especialmente El hablador, una novela corta que no es solo mi lectura favorita de Vargas Llosa, para mí se ha vuelto uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, así que denle una oportunidad más carita que de verdad les va a gustar. Es más, estoy pensando en dedicar programas futuros a una obra en particular, con detalle, así que si les gusta el contenido, sigan atentos al canal de Spotify y YouTube, porque esto no para. Si te gustó este podcast, te pediré un favor. Comparte esto en tus redes y con tus amigos. Ayúdame a llegar a más personas que les gusta la literatura y este espacio crezca. Todas las semanas hay episodios de estreno. Y si quieres volver a escuchar este o los capítulos anteriores, no te olvides de seguirme en Spotify, así como también en YouTube. Otra jornada extraordinaria es mi canal, y tu suscripción también me puede ayudar a que el programa mejore. Me despido. Nos encontramos en la próxima. Soy Esteban Poblete. Aquí me libro.